Hola muchachos. Bueno, ya aprendimos sobre el pretérito y ahora el imperfecto, pero necesitamos aprender ahora la diferencia entre el pretérito y el imperfecto, porque sí, en español usamos los dos en el pasado. En inglés tenemos solamente un tipo de simple past para describir eventos que pasaron en el pasado. Por ejemplo, when I was young, I went to do this or I used to do this. ¿Sí? When I woke up yesterday, I went to school. Pero en español usamos los dos, el pretérito y el imperfecto, depende de la situación. Y ahora sabemos que en español hay dos maneras en que se puede describir eventos en el pasado. Número uno, el pretérito, simple past, y el imperfecto, the imperfect. A ver, entonces la pregunta es, ¿cuándo se usan los dos? ¿Cuándo se usa el pretérito y cuándo se usa el imperfecto? Si ustedes recuerden de nuestras clases, sí, ya hemos discutido, we've already discussed, unas maneras en que se usa el pretérito y el imperfecto, pero en esta lección vamos a enfocarnos en las reglas que tenemos. Bueno, el pretérito. Este tipo del pasado quiere decir que el evento tuvo un comienzo, a beginning, y un final, un ending específicos. Y se usa el pretérito cuando un evento empezó y terminó a la hora precisa. Quiere decir que only when actions have a start and a finish at a precise time. Por ejemplo, la guerra, the war, empezó en 1846. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 1846, el año cuando empezó. Entonces, ¿por qué tenemos la hora precisa? Usamos el pretérito. ¿Ok? El ejemplo número 2. Santa Ana fue el presidente de México. Entonces, Santa Ana was the president of Mexico. Entonces, eso no hay una fecha, a date, pero hay un periodo específico donde Santa Ana fue el presidente. Entonces, la presidencia, the presidency, siempre empieza a un año y tarda 3, 4, 5 años, depende del país. Entonces, en este caso, usamos el pretérito. El imperfecto es un poco diferente. ¿Por qué? El imperfecto dice que a las acciones pasados, en el pasado, que no tienen un comienzo ni un final. Entonces, no sabemos, we don't know, cuándo la acción empezó ni terminó o terminó. Entonces, we might not know when it started or when it ended. And sometimes it doesn't matter. Por ejemplo, los guerreros no tenían miedo del enemigo. The warriors were not afraid of the enemy. Entonces, en este caso, no estamos hablando sobre una fecha ni una hora. Estamos hablando sobre el hecho the fact, que los guerreros no tenían miedo. They weren't scared. Entonces, esto es una emoción, es un sentimiento. Entonces, usamos el imperfecto. El segundo. El ejército peleaba valientemente. The army fought bravely. Entonces, se peleaba por mucho tiempo, por un tiempo que tardaba mucho tiempo. Entonces, no, maybe it's that we don't care or that it's the focus is on the fact that they fought for a long time and they fought bravely. Entonces, si no nos importa, it doesn't matter to us, si el ejército peleaba o peleó durante 2 años. If we don't really care or we're not talking about how long they fought for, usamos el imperfecto. Bueno, ya vimos esta imagen en nuestra lección pasada y también durante nuestra clase. En el pretérito se ve que aquí es el past. Entonces, la acción se terminó y se empezó a una hora precisa. Aquí con el imperfecto, sí, está en el pasado todavía, still, pero en el pasado esta acción refiere a una acción que duraba mucho tiempo y no sabemos cuándo empezó ni cuándo terminó y no nos importa. Maybe it doesn't matter to us.
Bueno, si tenemos dos acciones o más en una frase, en una oración, podemos usar el pretérito y el imperfecto. Entonces, quiere decir que se puede usar los dos para hablar de dos eventos que sobreponen. Entonces, en inglés, quiere decir que two actions that happen simultaneously or happen on top of each other, podemos usar los dos. Por ejemplo, cuando la guerra terminó, Santa Ana era presidente de Mexico. When the war ended at a specific time, Santa Ana was president of Mexico. So in this case, in the example before, we talked about, okay, Santa Ana was president of Mexico, but we use the preterite because we were talking about a specific period of time. In this case, we're talking about when the war ended, Santa Ana continued to be the president of Mexico. ¿Sí? Aquí se dice el pretérito para la acción que se ocurrió, el perfecto para la acción que estaba pasando en ese tiempo. So, pretérito for the action that happened. So, in this case, the war that ended. And the imperfecto for an action that was past. Pues we say that when you use pretérito of ser to say that Santa Ana was once president of Mexico, but we want to use era, the imperfect of ser, to say that Santa Ana was president during an unspecified period of time, which we saw in the last example, because the war ended while the Santa Ana was president. So we just know from the example before that, okay, so he was the president, but in a separate example, we don't know when he was president, and maybe we don't care as long as he was president at the time that the war had ended. Bueno, aquí están otros ejemplos que creí yo. Cuando señora Kimcota era joven, leía mucho y jugaba fútbol con sus amigos. Entonces, en este caso, yo estoy contando sobre mi infancia cuando era niña. Entonces, uso el imperfecto. Pero en el segundo, señora Kimcota leía cuando sonó su celular. Señora Kimcota was reading when her phone rang. Entonces la acción leía, was reading. Esta acción estaba pasando por un tiempo, tardando mucho tiempo, cuando otra acción se interrumpió. Entonces, what I was doing was reading, and then the interrupting action was the phone ringing. Entonces, the phone ringing, that action is going to be in the preterite because that has a definite ending. Last one, la última. Anoche, last night, señora Kimcota se durmió a las 11 de la noche. Entonces, en este caso, yo dije una hora específica donde me dormí. Entonces, usamos aquí el pretérito. Ok, finalmente les voy a dar una página que se llama Mnemonics for Mastering the Imperfect. Bueno, finalmente les voy a dar una página de un artículo que se llama Mnemonics for Mastering the Imperfect in Irregular Future in French, Italian, and Spanish. Es en inglés y son como estrategias para recordar unas reglas en español. So mnemonics, if you guys have never used it before, it's a strategy or a device for you to try to memorize and simplify grammar rules that are a bit more difficult. Entonces tenemos aquí cheated. C es para continuous actions. Por ejemplo, yo cocinaba mientras mi marido limpiaba. So those two actions are both continuing. I was cooking while my husband was cleaning. ¿Sí? Habitual actions, H. Siempre comíamos pizza los viernes. Por ejemplo, cuando yo era niña, siempre comíamos pizza los viernes. So this means when I was young, I always ate pizza on Fridays. So if it's a habitual action that we always did, for instance, if every Saturday you and your family went to the mall together or went to the park, this is when we would use the imperfecto. All right, E. Emociones. La maestra estaba muy contenta que sus alumnos entendían el imperfecto. So the teacher was very happy that her students understood the imperfect. So the emotion here was muy contenta. Y siempre usamos estar, el verbo estar con emociones. Entonces se usa estaba. También age. ¿Sí? Cuando yo tenía 2 años, nació mi hermano. When I was 2 years old, my brother was born.
Entonces, no importa what type, it doesn't matter what type or how old you were, whenever you talk about age in the past, you always, always, always use the imperfect. Time. La hora. Eran las 3 de la tarde cuando me llamó mi mejor amiga. So it was 3 in the afternoon when my best friend called me. ¿Sí? Entonces, con like age, with time, you always, always use the imperfect when you're talking in the past. Alright, so por ejemplo, en el presente, son las 3. It is 3 o'clock. En el pasado, eran las 3. ¿Sí? Alright, penúltimamente, endless actions. So, la maestra trabajaba en la clase cuando los alumnos entraron. So, the teacher was working in the class when the students entered. So, the action of the teacher working is the endless action, see? And the interrupting action that we use the pretérito for is the fact that the students entered. Bueno, finalmente, descriptions. Los muchachos eran muy trabajadores. The boys were very hardworking. Por ejemplo, maybe cuando eran niños, ¿sí? Entonces, descripciones físicamente de una personalidad, del día, of any kind of descriptions that we use in the past, we always use the imperfecto. Ok, entonces aquí están unas reglas y también unas estrategias para que ustedes tengan una mejor idea de imperfecto y el pretérito. Ok, muy bien, muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.